Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre la manera en que ves las noticias internacionales. Mientras el mundo observa a Israel con curiosidad, algo mucho más profundo está sucediendo detrás de las cortinas de la política mundial. No es teoría conspiratoria ni especulación religiosa. Es profecía bíblica tan precisa que cuando entiendas cómo se está cumpliendo ante tus ojos, sentirás un escalofrío recorrer tu espina dorsal. Permíteme mostrarte algo que está pasando ahora mismo en Jerusalén. El Instituto del Templo, una organización financiada por el Estado de Israel, con más de 700.000 shekels, está preparando cada detalle para reconstruir el tercer templo. No están hablando de ello, lo están haciendo. Han fabricado todos los utensilios sagrados según las especificaciones bíblicas exactas. Han entrenado sacerdotes de la tribu de Leví. Han criado vacas rojas sin mancha. Y en el año 2024, en medio de los ataques de Irán, intensificaron sus esfuerzos declarando que estos son tiempos bíblicos para la reconstrucción. ¿Te has preguntado por qué Israel siempre está en el centro del escenario mundial? ¿Por qué un país más pequeño que el estado de Chihuahua genera tanta controversia internacional? ¿Por qué todas las potencias mundiales tienen sus ojos clavados en Jerusalén como si de esa ciudad dependiera el destino de la humanidad? La respuesta te va a impactar profundamente. Israel está siendo preparado, sin saberlo completamente, para el evento más aterrador de toda la historia humana. Un acontecimiento tan horrible que Jesús mismo advirtió que cuando lo viéramos, deberíamos dejar todo y salir corriendo sin mirar atrás. Esto no es algo que va a pasar en un futuro distante. Los preparativos están sucediendo ahora mismo mientras lees estas palabras. En el Evangelio según Mateo, Jesús pronuncia palabras que deberían ponernos la piel de gallina. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjate bien en esto. Jesús no está hablando de cualquier evento. Está hablando de algo tan horroroso que usa la palabra abominación. En el hebreo original, esta palabra significa algo que causa repugnancia total, algo que va completamente contra la naturaleza de Dios. Pero aquí viene lo que muchos no entienden. Jesús está citando directamente al profeta Daniel. No está inventando algo nuevo, está confirmando una profecía dada siglos antes. Y cuando Jesús confirma algo del Antiguo Testamento, hermano, es porque es tremendamente importante. Ahora bien, ¿qué hace que esta profecía sea tan especial? Primero, porque involucra directamente al pueblo de Israel en el lugar más santo de la tierra. Segundo, porque habla de algo que va a pasar en el templo, un templo que ahora mismo no existe, pero que se está preparando para ser reconstruido. Tercero, porque está conectada con la venida del Anticristo, el personaje más siniestro de los últimos tiempos. La palabra desoladora que usa Jesús es tremenda en el idioma griego. Significa hacer desierto, dejar vacío, destruir completamente la santidad de un lugar. Es como si algo tan malo fuera a pasar, que el lugar santo quedaría completamente profanado y abandonado por la presencia de Dios. ¿Y sabes qué es lo más impactante de todo esto? Que Jesús dice, el que lee entienda. Es como si estuviera diciéndonos, presten atención, esto es crítico, no se lo pierdan. Cuando estudiamos las profecías bíblicas, a veces pensamos que son cosas muy complicadas, muy difíciles de entender. Pero Jesús aquí está siendo muy claro. Él está diciendo que cuando veamos esta abominación desoladora, no hay que dudar, no hay que esperar, simplemente hay que salir corriendo. Los discípulos estaban con Jesús en el Monte de los Olivos, preguntándole sobre el fin del mundo y las señales de su venida. Y de todas las cosas que podía mencionar, Jesús escoge hablar específicamente de esta abominación desoladora. ¿Por qué será tan importante? Porque marca un momento crucial en la historia de la humanidad. Es como el punto de no retorno. Cuando esta abominación se establezca en el lugar santo, sabremos que estamos en los momentos finales antes de la gran tribulación. Pero aquí viene algo que te va a sorprender.
Jesús dice que esto va a pasar en el futuro, pero Daniel ya había profetizado sobre algo similar que pasó en el pasado. ¿Cómo puede ser? Te lo voy a explicar porque esta profecía tiene capas como una cebolla, cada una revelando algo más profundo. Lo que quiero que entiendas desde ahora es que no estamos hablando de algo simbólico o espiritual solamente. Jesús está hablando de un evento real, físico, que va a pasar en un lugar específico, el Templo de Jerusalén. Un templo que ahora mismo no existe, pero que está siendo preparado para ser construido con una precisión asombrosa. Daniel estaba en Babilonia, ya era un anciano, y mientras leía las profecías de Jeremías, se dio cuenta de algo extraordinario. Los 70 años de cautiverio estaban por terminar. Entonces se puso a orar con todo su corazón, buscando el rostro de Dios. Y mientras oraba, algo sobrenatural pasó. El ángel Gabriel vino volando rápidamente desde el cielo y le habló directamente. Fíjate lo que le dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. 70 semanas. Pero aquí viene lo importante que muchos pasan por alto. Estas no son semanas de 7 días como las que tú y yo conocemos. Son semanas de años. Cada semana representa 7 años completos. Entonces estamos hablando de 490 años en total. Gabriel le está dando a Daniel un cronograma profético del futuro de Israel. Es como si le estuviera entregando una hoja de ruta de lo que iba a pasar con el pueblo judío. Desde ese momento hasta la venida del Mesías y más allá, todo estaba predicho con una precisión matemática impresionante. Pero aquí viene la parte que nos interesa para nuestro tema de hoy, la parte que se conecta directamente con las palabras de Jesús. En el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, Gabriel dice algo que debería hacerte prestar mucha atención. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Viste esas palabras? La muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Gabriel está hablando de la misma abominación desoladora que Jesús mencionó siglos después. Ahora déjame explicarte cómo funciona esta profecía tan precisa. Gabriel le dice a Daniel que alguien va a hacer un pacto por una semana, es decir, por 7 años. Pero a la mitad de esa semana, exactamente a los 3 años y medio, va a romper ese pacto y va a hacer cesar los sacrificios en el templo. ¿Y qué va a poner en lugar de los sacrificios? La abominación desoladora. Algo tan horrible que va a profanar completamente el lugar santo, el lugar donde Dios había puesto su nombre. Esta profecía es como un rompecabezas con varias piezas que se van armando a través del tiempo. Una parte se cumplió en el pasado, pero Jesús nos dice claramente que otra parte se va a cumplir en el futuro. Y esa parte futura es la que debería tenernos completamente atentos en estos días, porque fíjate lo que dice Gabriel, esto va a durar hasta que venga la consumación, es decir, hasta el final de los tiempos. Hasta que Dios juzgue definitivamente al que causa esta abominación y establezca su reino para siempre. En Daniel capítulo 11, versículo 31, encontramos más detalles que son escalofriantes. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Tropas que van a profanar el santuario, soldados que van a entrar al lugar santo con sus armas y van a establecer algo abominable. Aquí no estamos hablando de algo espiritual solamente, sino de un evento militar, político y religioso al mismo tiempo. Un evento que va a sacudir los cimientos del mundo cuando suceda. Y en Daniel, capítulo 12, versículo 11, Dios nos da incluso el tiempo exacto con una precisión matemática asombrosa.
Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días. Dios es tan preciso que nos está dando un cronómetro exacto hasta el día. Desde que quiten los sacrificios hasta que pongan la abominación, van a pasar exactamente 3 años, 7 meses y 10 días. Esto nos demuestra algo fundamental sobre el carácter de Dios. Él tiene todo bajo control absoluto. Él conoce los tiempos exactos hasta el último segundo. Nada lo toma por sorpresa y nos está avisando con anticipación para que estemos preparados. Pero hermano, aquí viene algo que muchos no entienden y que es crucial para comprender lo que está pasando ahora. Esta profecía de Daniel ya tuvo un cumplimiento parcial en la historia, pero Jesús nos dice que todavía falta el cumplimiento final. Ahora te voy a contar una historia que pasó en el año 167 a.C. Fue como un ensayo general de lo que va a pasar en el futuro, porque a veces Dios permite que pasen cosas en la historia que son como sombras de eventos futuros mucho más grandes. Había un rey griego que se llamaba Antíoco, pero él se puso a sí mismo el nombre de Epífanes, que significa Dios manifestado. Ya desde ahí puedes ver la soberbia tremenda de este tipo. Se creía que era un Dios encarnado. Este Antíoco hizo algo que escandalizó a todo el mundo judío de esa época de una manera que nunca antes se había visto. Entró al templo de Jerusalén con sus soldados, profanó el altar sagrado, puso una estatua del dios Zeus encima del altar de los holocaustos, y luego hizo algo impensable: sacrificó un cerdo, un animal inmundo, según la ley de Moisés, encima del altar santo. Para los judíos, esto fue lo más horrible que podían imaginar. El cerdo era el animal más inmundo que existía según la ley. Zeus era un dios pagano, una abominación ante los ojos del Dios verdadero, y hacerlo en el lugar santísimo era una profanación total y completa. Pero Antíoco no se quedó ahí. Prohibió la circuncisión, la señal del pacto de Dios con Abraham. Obligó a los judíos a comer carne de cerdo bajo pena de muerte. Les prohibió guardar el sábado, el día santo, y mandó a quemar todas las copias de la Torá que sus soldados pudieran encontrar en todo el territorio. Miles de judíos fueron asesinados brutalmente. Muchos otros fueron vendidos como esclavos en los mercados de todo el imperio griego. Fue una persecución terrible, una época oscura para el pueblo de Israel que quedó grabada en su memoria colectiva. Ahora aquí viene lo interesante que muchos no captan. Muchos eruditos bíblicos dijeron: ya está, esta es la abominación desoladora de la que habló Daniel. Ya se cumplió con Antíoco Epífanes, ya pasó. Pero hay un problema enorme con esa interpretación superficial. Jesús vivió como 200 años después de Antíoco, y en el Evangelio, según Mateo, él habla de la abominación desoladora como algo futuro, no como algo que ya había pasado y estaba en los libros de historia. Además, si revisas la profecía de Daniel con cuidado, verás que Antíoco no cumplió todos los detalles proféticos. Por ejemplo, Daniel dice que el que va a hacer esto va a confirmar un pacto por 7 años con Israel. Antíoco nunca hizo ningún pacto de 7 años. Nunca hubo tal tratado internacional. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó con Antíoco? Fue como una sombra profética, un anticipo, un ensayo general de lo que va a pasar en el futuro con el verdadero anticristo. En la Biblia esto pasa frecuentemente. Dios permite que pasen eventos en la historia que nos ayudan a entender eventos futuros más grandes y más terribles. Es como cuando un director de teatro hace ensayos generales antes del estreno oficial de la obra. Antíoco fue un anticristo con minúscula, un tipo del anticristo, pero no fue el anticristo con mayúscula del que habla la profecía final. Y fíjate qué curioso e irónico. Antíoco se hacía llamar Epífanes, que significa Dios manifestado, pero la gente común lo llamaba Epímanes, que significa el loco, porque sus acciones eran tan brutales y tan irracionales que parecía un demente poseído. Esto nos da una pista tremenda de cómo va a ser el anticristo final que está por venir.
Por fuera va a parecer carismático, exitoso, brillante, pero por dentro va a ser un instrumento de Satanás, lleno de maldad y locura espiritual. La rebelión de los macabeos que siguió después de la profanación de Antíoco duró exactamente 3 años y medio. Y después de esos 3 años y medio de guerra, el templo fue purificado y se restablecieron los sacrificios. ¿Te suena familiar ese periodo de 3 años y medio? Es exactamente el mismo tiempo que Daniel menciona para la abominación desoladora final. La historia se repite como un patrón divino, pero la segunda vez será infinitamente peor, porque si Antíoco fue solo una sombra, imagínate cómo será la realidad completa. Si el ensayo general fue tan terrible, ¿cómo será el evento principal? Por eso Jesús dijo con tanta urgencia que cuando veamos la abominación desoladora establecida en el lugar santo, salgamos corriendo inmediatamente, porque va a ser peor que todo lo que hemos visto en toda la historia de la humanidad. Ahora vamos a hablar del personaje principal de esta historia apocalíptica, el que va a protagonizar la abominación desoladora final. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y escalofriante, porque la Biblia no nos deja en la oscuridad sobre quién es este individuo. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan nos dice algo fascinante que debemos entender correctamente. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan está hablando de 2 cosas diferentes que debemos distinguir claramente. Por un lado dice que el anticristo viene, refiriéndose a una persona específica que va a aparecer en el futuro. Por otro lado dice que han surgido muchos anticristos, hablando de personas que ya existían en su época. Es como si hubiera una jerarquía del mal operando a través de la historia. Están los muchos anticristos que han aparecido a lo largo de los siglos. Y está el anticristo final, el jefe supremo de todos ellos. Pero aquí viene algo que muchos no entienden y que es fundamental. La palabra anticristo en el idioma griego no significa solamente contra Cristo. También significa en lugar de Cristo, como un sustituto fraudulento. Es decir, alguien que se va a presentar como un falso Mesías, como un sustituto de Jesús ante los ojos del mundo. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo nos da más detalles escalofriantes sobre este personaje. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjate en los nombres terribles que Pablo le da: el hombre de pecado y el hijo de perdición. El mismo título exacto que Jesús le dio a Judas Iscariote en el Evangelio, según Juan capítulo 17. No es casualidad ni coincidencia. El mismo espíritu maligno que poseyó a Judas va a poseer a este hombre del futuro. Pablo dice algo que nos debe hacer pensar seriamente. Este individuo se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Dónde va a hacer eso? En el templo de Jerusalén, que está siendo preparado para ser reconstruido en nuestros días. Y ahí es donde va a establecer la abominación desoladora que Jesús y Daniel profetizaron. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, Juan lo describe como la bestia y nos da detalles absolutamente escalofriantes sobre su poder. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo contra Dios, una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En la profecía bíblica, las cabezas representan gobiernos o reinos, y los cuernos representan poder político y militar concentrado. Esto nos dice que el anticristo va a tener un poder político mundial sin precedentes en la historia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que es Satanás,
le dio su poder y su trono y grande autoridad sobre las naciones. El dragón, que es Satanás mismo, le va a dar al anticristo su poder sobrenatural. No va a ser un líder humano común y corriente como los políticos que conocemos. Va a estar poseído y empoderado directamente por el diablo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia adorándola. Aquí viene algo tremendamente importante que debemos entender. El anticristo va a sufrir una herida mortal aparentemente fatal, pero va a ser sanado milagrosamente. Va a ser como una resurrección falsa, una imitación diabólica y blasfema de la resurrección genuina de Jesús. Y esto va a convencer a todo el mundo de que realmente es un Dios encarnado. Imagínate el impacto mediático que va a tener esto en un mundo globalizado con comunicación instantánea. Un líder mundial que aparentemente muere y vuelve a la vida ante las cámaras de televisión. Los medios de comunicación van a estar 24 horas al día hablando de esto sin parar. Las redes sociales van a explotar con millones de publicaciones cada segundo. La gente va a decir que es un milagro sin precedentes, pero va a ser una falsificación satánica perfectamente orquestada. Satanás es el padre de la mentira, y esta va a ser su mentira más grande y más convincente. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Todo el mundo va a adorar al anticristo de manera global y coordinada. No va a ser algo opcional ni voluntario. Va a ser una imposición mundial con consecuencias terribles para quien se niegue. Y la gente va a estar tan impresionada con su poder que van a pensar que es completamente invencible. Pero hermano, aquí viene algo que debería ponernos muy alerta en estos días. Aunque el anticristo personal todavía no se ha manifestado públicamente, el espíritu del anticristo ya está trabajando activamente en el mundo. Y Juan nos lo dice claramente, sin rodeos. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Viste eso? Ahora ya está en el mundo operando sigilosamente. Juan escribió esto hace casi 2000 años. Y ya entonces, el espíritu del anticristo estaba activo preparando el terreno. Imagínate ahora en nuestros días cómo debe estar de fuerte e influyente. Pero ¿cómo identificamos este espíritu sutil? Juan nos da pistas claras y prácticas. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El espíritu del anticristo se caracteriza por negar que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Pero cuidado, porque esta negación puede ser muy sutil y disfrazada de espiritualidad. No siempre es una negación directa y abierta que todo el mundo puede ver. A veces se presenta como una distorsión sofisticada de quién es Jesús realmente. Algunas religiones dicen que Jesús fue un profeta importante, pero no el Hijo de Dios eterno. Otras dicen que fue un maestro iluminado, pero no el Salvador del mundo. Otras dicen que fue un buen hombre moral, pero no Dios encarnado. Todo eso es espíritu del anticristo, operando bajo diferentes disfraces religiosos. Cualquier enseñanza que le quite a Jesús su divinidad plena, su papel como único Salvador o su autoridad como Señor absoluto, está impregnada de este espíritu maligno. Pero también se manifiesta de otras maneras más sutiles en nuestra cultura moderna. Por ejemplo, cuando se promueve la idea de que todos los caminos llevan a Dios igualmente, que todas las religiones son básicamente lo mismo con diferentes nombres, que no importa en qué creas mientras seas sincero y buena persona. ¿Te suena familiar esto? Vivimos en una época donde esto se está promoviendo agresivamente cada vez más. Se llama pluralismo religioso o sincretismo New Age, pero en el fondo es puro espíritu del anticristo. También vemos este espíritu en el humanismo secular, que pone al hombre en el centro de todo, y niega la necesidad de Dios y de un Salvador divino.
en el relativismo moral que dice que no existen absolutos morales, que cada uno puede decidir qué está bien y qué está mal según su propia conciencia. En los movimientos transhumanistas que promueven que el hombre puede llegar a ser como Dios a través de la tecnología, la ciencia o el desarrollo personal. En las filosofías de la nueva era, que hablan de Cristos internos y divinidad humana latente. Todo esto está preparando el terreno cultural y espiritual para cuando aparezca el anticristo personal, porque cuando Él se presente como la solución a todos los problemas de la humanidad, como el líder que va a unir a todas las religiones en una sola, como el hombre que va a llevar a la humanidad al siguiente nivel evolutivo, la gente ya va a estar completamente condicionada y preparada para aceptarlo sin cuestionamientos. Juan también nos dice algo muy importante. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El espíritu del anticristo a menudo se manifiesta dentro de las mismas iglesias cristianas. Personas que parecían cristianas genuinas, que participaban en las actividades, que conocían la doctrina correcta, pero que al final se apartaron de la fe verdadera, revelando su verdadera naturaleza. A veces promueven doctrinas que suenan cristianas superficialmente, pero que en realidad van contra las enseñanzas bíblicas fundamentales. O crean movimientos que atraen a muchos cristianos sinceros, pero que poco a poco los van alejando de la verdad absoluta. Por eso Juan nos dice claramente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo predicando doctrinas de demonios. Necesitamos discernimiento espiritual urgentemente. No podemos aceptar cualquier enseñanza solo porque viene de alguien que dice ser cristiano, o porque suena bonita y positiva a nuestros oídos. Tenemos que comparar absolutamente todo con la palabra de Dios escrita. Ahora llegamos a un punto absolutamente crucial de toda esta profecía que estamos estudiando. Para que se cumpla la abominación desoladora, tal como Jesús la describió con tanta claridad, tiene que existir un templo físico en Jerusalén, donde se pueda establecer esta abominación terrible que va a profanar el lugar santo. Pero aquí viene el problema que muchos no entienden. El templo de Jerusalén fue completamente destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y desde entonces, por casi 2000 años, no se ha reconstruido. Entonces, ¿cómo se va a cumplir esta profecía específica? La respuesta es que el templo va a ser reconstruido antes de que aparezca el anticristo. Y hermano, déjame decirte que esto no es especulación teológica vacía. Hay evidencias concretas y documentadas de que esto está empezando a pasar en Israel ahora mismo. Existe una organización que se llama el Instituto del Templo, fundada en 1987, que desde hace décadas está preparando meticulosamente todo lo necesario para la reconstrucción del tercer templo. Han hecho réplicas exactas de todos los utensilios del templo, según las especificaciones bíblicas precisas. El candelabro de oro puro de 7 brazos, el altar de los holocaustos, las vestiduras de los sacerdotes tejidas con los colores exactos. Todo según las medidas y materiales que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. También han estado entrenando a hombres de la tribu de Leví para que sirvan como sacerdotes levíticos. Han criado vacas rojas completamente sin mancha para el sacrificio de purificación descrito en el libro de Números. Han cultivado las plantas específicas necesarias para hacer el aceite de la unción santa. Han molido las especias exactas para el incienso que se quemaba en el lugar santo. Pero lo más importante y sorprendente es que han identificado el lugar exacto donde estaba el templo original de Salomón. Y aunque ahora ahí está la cúpula de la roca, una mezquita musulmana construida en el año 691, ya hay planes arquitectónicos específicos y detallados para la reconstrucción del templo judío. Algunos arqueólogos y arquitectos israelíes de renombre han propuesto algo fascinante,
que es posible reconstruir el templo sin tocar la mezquita musulmana que está ahí. Porque según sus cálculos arqueológicos precisos, el lugar santísimo del templo original estaba ubicado un poco al norte, de donde está actualmente la cúpula de la Roca Dorada. En 2013, medios israelíes revelaron que el Estado de Israel había financiado al Instituto del Templo, con más de 700.000 shekels, aproximadamente 184.000 euros. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura han transferido fondos a esta organización, reconociendo oficialmente sus esfuerzos de investigación y educación sobre el templo sagrado. En abril de 2024, en medio de los ataques con misiles y drones de Irán contra Israel, el Instituto del Templo reafirmó públicamente su compromiso con la reconstrucción del tercer templo, declarando que estos son tiempos bíblicos similares a los que vivió el rey David. Citaron los capítulos 21 y 22 del primer libro de Crónicas, donde se discute el papel de David y el propósito que Salomón tuvo en la construcción del primer templo. En febrero de 2025, se anunció que se realizarían los primeros experimentos públicos con cenizas de vacas rojas, para rituales de purificación, lo que podría interpretarse como un paso simbólico hacia la construcción del tercer templo. El rabino Yitzhak Mamo, involucrado directamente en los preparativos, declaró públicamente: «Estamos cerca del tercer año de estas vacas. El próximo año podría ser crucial para el sacrificio ceremonial». En 2015, el Instituto del Templo lanzó planos arquitectónicos completos y un video tridimensional, mostrando la estructura detallada del tercer templo con materiales y técnicas de construcción específicas. Invirtieron $100.000 recaudados por Internet para construir estos planos profesionales. Chaim Richman, director del Instituto del Templo, declaró oficialmente: «Un tercio de todos los mandamientos de la Torá dependen de la construcción del templo y el culto en el mismo. Ha llegado el momento de dejar el luto y comenzar a construir en serio. Tenemos los planos arquitectónicos para el templo y actualmente estamos produciendo una perfecta vaquilla roja. Estos son dos componentes esenciales para su inmediata construcción, pero aquí viene algo profético que debemos entender claramente». En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Pablo dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para que esto se cumpla literalmente, tal como está escrito, tiene que haber un templo físico reconstruido. En Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 y 2, Juan recibe la orden de medir el templo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Esto se escribió décadas después de que el templo había sido destruido por los romanos. Pero Juan habla de un templo futuro que va a existir durante los tiempos finales de la historia. Los 42 meses que menciona Juan son exactamente 3 años y medio, el mismo periodo que Daniel menciona para la segunda mitad de la semana 70, cuando va a estar establecida la abominación desoladora en el lugar santísimo. Pero aquí viene algo interesante que debemos captar. La profecía dice que el anticristo va a hacer un pacto con Israel por 7 años, pero a la mitad, a los 3 años y medio exactos, va a romper el pacto brutalmente y va a profanar el templo, estableciendo su propia imagen para ser adorada. Esto significa algo tremendo. Durante los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo, los judíos van a estar ofreciendo sacrificios diarios en el templo reconstruido. Va a haber una época de aparente paz y prosperidad sin precedentes en el Medio Oriente. El anticristo se va a presentar ante el mundo como el gran pacificador histórico de la región. Va a solucionar diplomáticamente el conflicto entre israelíes y palestinos que ha durado décadas. Va a permitir que los judíos reconstruyan su templo y restablezcan sus sacrificios levíticos.
Por eso es que muchos judíos devotos lo van a recibir inicialmente como el Mesías prometido, porque va a hacer exactamente lo que ellos han estado esperando durante 2000 años. Les va a devolver su templo sagrado y su sistema completo de adoración mosaica. Pero todo va a ser una trampa diabólica perfectamente orquestada. Después de 3 años y medio exactos, va a mostrar su verdadera cara demoníaca. Va a entrar al templo con tropas armadas, va a cesar violentamente los sacrificios diarios y va a establecer su propia imagen abominable para que sea adorada como si fuera Dios. Daniel capítulo 9, versículo 27, nos da la secuencia exacta de eventos, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La reconstrucción del templo no es solo un evento religioso aislado, va a ser un evento político de dimensiones mundiales que va a cambiar toda la dinámica del Medio Oriente y va a preparar el escenario final para los últimos eventos de la historia humana antes del retorno de Cristo. Ahora vamos a profundizar en uno de los eventos más significativos que va a marcar el verdadero comienzo del fin. El pacto de 7 años que el Anticristo va a hacer con Israel y muchas naciones. Daniel, capítulo 9, versículo 27, es extremadamente claro sobre esto, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Una semana profética, son 7 años completos. Entonces estamos hablando de un tratado internacional que va a durar exactamente 7 años. Pero fíjate en algo importante que muchos pasan por alto. La Biblia dice que va a confirmar el pacto, no un pacto. Esto sugiere fuertemente que va a ser la confirmación o el fortalecimiento de algún tratado que ya existe, no algo completamente nuevo sacado de la nada. En el mundo político de hoy, ya hay muchos acuerdos de paz activos en el Medio Oriente que podrían ser ese fundamento. Los acuerdos de Abraham, que empezaron en el año 2020, han normalizado las relaciones entre Israel y varios países árabes. En septiembre de 2020, Israel firmó acuerdos históricos de normalización con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Con el auspicio directo de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump. Luego, se unieron Marruecos y Sudán a esta normalización sin precedentes. Estos pactos, conocidos oficialmente como los Acuerdos de Abraham por el patriarca de las 3 religiones monoteístas, fueron un rompimiento dramático con décadas de políticas árabes basadas en el rechazo total a Israel, hasta que se resolviera completamente la cuestión palestina. Según datos del Instituto de Paz de Israel, el comercio entre Emiratos Árabes Unidos e Israel alcanzó casi 3.000 millones de dólares en 2023, un hecho que resalta las enormes posibilidades económicas que esta normalización puede ofrecer a la región. Hay conversaciones constantes y activas sobre una solución de 2 estados para el conflicto palestino-israelí. Arabia Saudita, una de las principales economías regionales y guardiana de los 2 lugares más sagrados del Islam, estaba negociando activamente para normalizar relaciones con Israel antes del conflicto con Hamás en octubre de 2023. Es muy probable que el Anticristo tome uno de estos marcos de paz existentes y lo fortalezca, lo amplíe, lo mejore de tal manera que se convierta en el tratado de paz definitivo. Para el Medio Oriente, que ha eludido a la humanidad durante décadas, la palabra muchos en el versículo de Daniel es tremendamente significativa para entender el alcance. No va a ser un pacto bilateral simple entre 2 países solamente. Va a ser un acuerdo multilateral masivo que va a involucrar a muchas naciones simultáneamente. Probablemente las grandes potencias del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, van a ser garantes oficiales de este acuerdo histórico. Imagínate el impacto mediático global que va a tener esto en un mundo interconectado. Un líder carismático y brillante que logra lo que nadie ha podido hacer en décadas. Traer paz duradera al Medio Oriente, la región más conflictiva del planeta. Los medios de comunicación internacionales lo van a presentar como el hombre del siglo, el gran pacificador, el salvador político de la humanidad,
el genio diplomático sin igual. Va a recibir el Premio Nobel de la Paz con honores. Va a ser portada de todas las revistas importantes del mundo. Los líderes mundiales lo van a alabar públicamente. Las redes sociales van a estar completamente llenas de elogios. Pero lo más importante de este pacto histórico es que va a permitir a los judíos reconstruir su templo. Uno de los grandes obstáculos actuales para la reconstrucción del templo es el conflicto político y religioso masivo que esto generaría con los musulmanes. Si el anticristo logra hacer un acuerdo diplomático que satisfaga tanto a israelíes como a musulmanes, donde los judíos puedan tener su templo reconstruido y los musulmanes puedan mantener sus lugares santos como la mezquita de Al-Aqsa, va a ser visto mundialmente como un genio diplomático sin precedentes en la historia. Durante los primeros 3 años y medio de este pacto, va a haber una época de prosperidad y paz como no se ha visto en mucho tiempo en esa región. La economía va a florecer espectacularmente. El turismo religioso va a explotar con millones de peregrinos. La tecnología israelí va a expandirse por todo el mundo árabe. Los judíos van a estar completamente eufóricos. Van a pensar que finalmente llegó su Mesías prometido. Van a restablecer los sacrificios diarios en el templo con gran pompa. Van a celebrar las fiestas bíblicas con una magnificencia que no se veía desde los tiempos del rey Salomón. Pero todo va a ser una ilusión cuidadosamente orquestada, porque en Daniel capítulo 9, versículo 27 dice claramente: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A los 3 años y medio exactos, 1260 días. El anticristo va a romper brutalmente el pacto que había confirmado. Va a entrar al templo con soldados armados hasta los dientes. Va a parar violentamente todos los sacrificios que se estaban ofreciendo y va a establecer su propia imagen abominable para ser adorada como si fuera el Dios Altísimo. En Daniel, capítulo 11, versículo 30, y 1, leemos con claridad: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Va a ser un golpe militar, político y religioso simultáneo. Las tropas del anticristo van a ocupar militarmente el templo. Van a sacar a los sacerdotes por la fuerza. Van a tirar todos los utensilios sagrados y van a convertir el lugar santo en un centro mundial de adoración al anticristo. Imagínate la conmoción absoluta que esto va a causar en todo Israel. Los judíos, que lo habían recibido con júbilo, como el Mesías prometido, van a darse cuenta horrorizadamente de que fue una trampa diabólica perfectamente ejecutada. Los que habían firmado el pacto con él van a entender que los engañó completamente. Pero para entonces ya va a ser demasiado tarde para revertir la situación. El anticristo ya va a tener el control militar y político completo del mundo. Ya va a tener toda la infraestructura necesaria para implementar su sistema de control total sobre toda la humanidad a través de la tecnología. Por eso Jesús dijo con tanta urgencia y claridad que cuando veamos la abominación desoladora establecida en el lugar santo, salgamos corriendo inmediatamente sin mirar atrás, porque va a marcar el comienzo de la época más terrible de toda la historia humana, la gran tribulación que va a hacer que todo lo anterior parezca un juego de niños. Cuando el anticristo rompa el pacto y establezca la abominación desoladora en el templo, va a comenzar lo que la Biblia llama la gran tribulación. Y hermano, déjame decirte con toda sinceridad que no va a ser cualquier cosa. Va a ser un periodo de sufrimiento como nunca antes se ha visto en toda la historia de la humanidad. Jesús mismo describió este tiempo en el Evangelio según Mateo capítulo 24 versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjate muy bien en las palabras precisas de Jesús, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto incluye absolutamente todas las catástrofes que hemos visto en la historia.
las dos guerras mundiales con sus millones de muertos, el holocausto nazi, las pandemias devastadoras, los desastres naturales más destructivos, todo eso va a parecer poca cosa comparado con la gran tribulación. Y Jesús dice algo escalofriante, que si Dios no acortara esos días, nadie sería salvo. Es decir, la humanidad entera sería completamente exterminada sin excepción, pero Dios va a intervenir soberanamente por causa de los escogidos que le pertenecen. ¿Cuánto va a durar exactamente este periodo terrible? Daniel nos da pistas precisas en varios lugares. En Daniel capítulo 12, versículo 7, habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio exactos. En Daniel capítulo 12, versículo 11, menciona 1290 días, que son también 3 años y medio más un mes adicional. En Apocalipsis también encontramos estas mismas medidas de tiempo confirmadas. Capítulo 11, versículo 2, 42 meses. Capítulo 12, versículo 6, 1260 días. Capítulo 13, versículo 5, 42 meses nuevamente. Todas estas medidas proféticas apuntan al mismo periodo de tiempo. 3 años y medio, la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Desde que se establece la abominación desoladora hasta la segunda venida gloriosa de Cristo. Pero ¿por qué va a ser tan terrible este periodo sin precedentes? ¿Por qué va a ser cuando Satanás tenga rienda suelta completa en la tierra? En Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 al 12, leemos sobre Satanás siendo arrojado del cielo a la tierra, y dice claramente: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Satanás va a saber perfectamente que le queda muy poco tiempo antes del juicio final, y va a desatar toda su furia acumulada contra la humanidad, especialmente contra los que se niegan a adorar al anticristo y a recibir su marca. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17, vemos cómo va a ser el sistema de control totalitario, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Va a ser un sistema totalitario mundial sin precedentes en la historia de la humanidad. Nadie va a poder comprar ni vender absolutamente nada sin tener la marca de la bestia. Esto va a ser completamente posible gracias a la tecnología que ya existe hoy en día. Pagos digitales universales, identificación biométrica, inteligencia artificial omnipresente, control social masivo a través de aplicaciones móviles y redes sociales. Pero lo más terrible de todo va a ser la persecución religiosa sin precedentes. En Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 14, Juan ve una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Millones y millones de personas van a ser martirizadas brutalmente, por negarse a adorar al anticristo y a recibir su marca diabólica. Van a preferir morir fielmente antes que traicionar su fe en Jesucristo. En Daniel capítulo 12, versículo 1 leemos algo esperanzador. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Miguel el arcángel va a intervenir especialmente para proteger al pueblo judío, porque el anticristo va a intentar exterminar completamente a los judíos de la faz de la tierra, especialmente después de que se den cuenta de que él no es el Mesías verdadero. Pero también va a haber juicios directos de Dios cayendo sobre la tierra. Las copas de la ira de Dios descritas en Apocalipsis 16 van a traer plagas terribles.
úlceras malignas y dolorosas, mares convertidos completamente en sangre, ríos y fuentes de agua envenenadas, calor abrasador del sol que quema a la gente, tinieblas densas y palpables, sequías masivas, terremotos sin precedentes. Va a ser como si el cielo y la tierra estuvieran en guerra total. Por arriba, los juicios directos de Dios. Por abajo, la tiranía satánica del anticristo. Y en el medio, la humanidad sufriendo como nunca antes en toda su historia. Por eso Jesús advirtió con tanta urgencia y claridad que cuando veamos la abominación desoladora establecida en el lugar santo, huyamos inmediatamente sin demora, porque una vez que empiece la gran tribulación, va a ser casi imposible escapar del sistema de control totalitario mundial. Ahora, hermano, después de haber visto todo este panorama profético tan detallado, la pregunta que surge naturalmente es: ¿cómo podemos saber cuándo estamos cerca de que todas estas cosas se cumplan exactamente como está escrito? Jesús mismo nos dio pistas muy claras en su discurso profético del Monte de los Olivos. En el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 8. Los discípulos le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Y Jesús respondió dándoles una lista de eventos que iban a ir aumentando en intensidad y frecuencia conforme se acercara el final de los tiempos. Es como cuando una mujer está en trabajo de parto esperando dar a luz. Las contracciones van volviéndose progresivamente más fuertes y más seguidas. Jesús menciona guerras y rumores de guerras. Versículo 6. «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Vivimos en una época donde hay conflictos armados en prácticamente todas partes del mundo, y la amenaza de una tercera guerra mundial está siempre presente en las noticias. Habla de hambres, pestilencias y terremotos. Versículo 7. «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Las pandemias globales, las crisis alimentarias y los desastres naturales se han vuelto cada vez más frecuentes y devastadores en las últimas décadas. Pero Jesús dice en el versículo 8 algo muy importante que debemos entender. Y todo esto será principio de dolores. Es decir, estas señales son apenas el comienzo del proceso. Van a ir aumentando dramáticamente hasta llegar al clímax durante la gran tribulación. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, Pablo nos da características específicas del carácter moral de los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿No te parece que esta descripción encaja perfectamente con nuestra sociedad actual? El individualismo extremo, la avaricia desenfrenada del capitalismo salvaje, la falta de respeto total hacia los padres y las autoridades establecidas, la crueldad en las redes sociales, el amor al placer por encima de todo lo demás. En el ámbito tecnológico, también vemos desarrollos proféticos impresionantes. Apocalipsis capítulo 13 habla de una imagen de la bestia que va a hablar, y va a hacer que maten a todos los que no la adoren. Hasta hace poco tiempo, esto parecía completamente imposible de implementar, pero con la inteligencia artificial avanzada y la realidad virtual inmersiva, ya podemos imaginar perfectamente cómo se puede cumplir esto tecnológicamente. La marca de la bestia que se necesita para comprar y vender. También era imposible de implementar a nivel mundial hasta hace muy poco, pero ahora con los pagos digitales universales, las criptomonedas descentralizadas
y los sistemas de identificación biométrica, ya tenemos toda la tecnología necesaria. En el ámbito político, vemos un movimiento claro hacia un gobierno mundial unificado. Las crisis globales como el cambio climático, las pandemias internacionales, el terrorismo transnacional, están siendo usadas constantemente para justificar la necesidad de organismos internacionales con cada vez más poder sobre las naciones. En el ámbito religioso, hay un movimiento ecuménico muy fuerte y organizado, que busca unir a todas las religiones bajo un liderazgo común y universal. En el ámbito específico de Israel, vemos desarrollos absolutamente impresionantes. El regreso masivo de los judíos a su tierra después de 2000 años se completó mayormente en el siglo XX, cumpliendo profecías antiguas. La recuperación milagrosa del hebreo como idioma, hablado después de estar muerto. El florecimiento literal del desierto, convirtiéndose en jardines productivos. El establecimiento de Israel como potencia militar y tecnológica mundial. Los acuerdos de Abraham han normalizado las relaciones entre Israel y varios países árabes. Hay conversaciones serias y avanzadas sobre la reconstrucción del templo. El Instituto del Templo ya tiene absolutamente todo preparado para cuando sea políticamente posible construirlo finalmente. Todas estas señales juntas nos indican claramente que estamos viviendo en la generación que muy probablemente va a haber. El cumplimiento de las profecías sobre los tiempos finales. No estoy diciendo que sabemos el día ni la hora exacta. Jesús fue absolutamente claro en que eso nadie lo sabe excepto el Padre. Pero sí podemos discernir los tiempos y las temporadas como Él nos enseñó. Querido amigo, después de este recorrido por una de las profecías más impactantes de toda la Biblia, llegamos al momento de reflexionar seriamente sobre qué significa todo esto para nuestras vidas personales. Primero, quiero que entiendas claramente que el propósito de estudiar la profecía bíblica no es satisfacer nuestra curiosidad intelectual o impresionar a otros con nuestro conocimiento teológico. El propósito verdadero es prepararnos espiritualmente para lo que viene inevitablemente. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, leemos claramente: «Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración constante». Pedro nos dice que como el fin se acerca rápidamente, debemos ser sobrios y orar. Ser sobrios significa tener una perspectiva correcta y equilibrada de la realidad, no dejarnos llevar por el optimismo ingenuo de que las cosas van a mejorar solas, pero tampoco caer en el pesimismo paralizante que nos hace pensar que no hay esperanza. La realidad es que vivimos en un mundo caído donde el mal va en aumento constante, pero también vivimos en un mundo donde Dios está en control absoluto y donde su plan perfecto se está cumpliendo exactamente como lo profetizó. Segundo, necesitamos entender que, aunque estas profecías hablan de tiempos difíciles, también hablan de la victoria final y completa de Jesucristo sobre todo mal. El anticristo tendrá su momento de gloria temporal, pero será un momento muy breve. En el contexto de la eternidad que nos espera con Cristo. En Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 21. Vemos la segunda venida de Cristo en gloria, montado en un caballo blanco, seguido por los ejércitos celestiales para derrotar al anticristo y establecer su reino milenial de paz en la tierra. La abominación desoladora va a durar solo 3 años y medio, pero el reino eterno de Cristo va a durar para siempre jamás. El sufrimiento es temporal y pasajero, pero la gloria es eterna e inagotable. Tercero, estas profecías deben motivarnos a evangelizar con más urgencia que nunca. Si realmente estamos en los últimos tiempos como todo indica, entonces cada día que pasa hay menos oportunidades para que las personas se reconcilien con Dios a través de Cristo. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, leemos: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento sincero.
Dios está esperando pacientemente para que más personas vengan al arrepentimiento. Pero esa paciencia divina no va a durar para siempre. Llega un momento donde la puerta de la misericordia se cierra y se abre la puerta del juicio final e irrevocable. Finalmente, quiero recordarte que aunque hemos hablado de eventos futuros aterradores, la pregunta más importante de todas es dónde vas a pasar la eternidad. Si Jesucristo es tu Salvador personal, puedes tener la confianza absoluta de que sin importar lo que pase en este mundo temporal, tu destino eterno está completamente asegurado en las manos de Dios. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, este es el momento perfecto para hacerlo. No sabemos cuánto tiempo queda antes de que estos eventos se cumplan exactamente, pero sí sabemos que Jesús está llamando a tu corazón ahora mismo. La abominación desoladora va a ser una realidad futura terrible, pero la salvación en Cristo es una realidad presente, que puedes experimentar hoy mismo, en este momento. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo siempre. Y recuerda, estudia la profecía con diligencia, pero sobre todo conoce personalmente al profeta que la dio. Prepárate para los eventos futuros que vienen, pero sobre todo prepárate para la eternidad que te espera.